Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan en estas quintas jornadas Kennedy y Coloquio Argentino de la Red. Bueno, comenzaremos con la lectura para no pasarme de tiempo de mi primera comunicación, la filosofía y la cuestión de la identidad en algunas poetas musulmanas. En este siglo XXI se mantienen algunos interrogantes sobre aquello que entendemos por filosofía, y si en los cuestionamientos de algunos varones y mujeres medievales la hallamos. Detenernos a leer e interpretar aquellas pocas o muchas líneas que nos han llegado de los pensadores y pensadoras del medioevo, debatir sus percepciones, nos permite discernir aspectos de sus vidas y es una tarea filosófica que nos acerca a comprender nuestro presente. No ignoramos que al realizar este tipo de lecturas hermenéuticas estamos elaborando conjeturas cuyos fundamentos pueden ser débiles o no. Y aquí surge la pregunta: ¿qué análisis no es conjetural? Hay varias formas de gestar conocimiento y las personas de aquellos siglos poseían una inteligencia que se ha intentado menoscabar, tal vez porque no han escrito tratados conforme el modelo pretendido a partir del siglo XVI, desde la idealización del supuesto alejamiento de un centro discursivo teológico, ignorando también que en esos siglos de la modernidad los hubo. Si nos basamos en ese criterio, muchos escritos de los pensadores griegos tampoco serían filosóficos. Por ejemplo, no leemos ningún diálogo en Platón que ofrezca una certeza epistemológica. Ninguno finaliza diciendo, y esto es la belleza, o y esto es la justicia. ¿Por qué el robo del fuego por Prometeo es considerado un problema filosófico, pero el robo de los hijos a Duoda por su marido no lo es? ¿Por qué hablar de los dioses griegos es filosófico y hablar de otras concepciones sobre Dios no lo es? La creación de Pandora como la primera mujer que posee todos los males es una cuestión que encontramos al hablar de otros textos considerados sagrados. Muchas veces los prejuicios nos impiden vislumbrar, por ejemplo, aquellos cuestionamientos y análisis que, aunque provengan de la teología de cualquiera de las religiones, están haciendo filosofía. La filosofía no cierra puertas en el discurso de esto es así, sino que las abre desde aquello que vamos argumentando para alcanzar cierta capacidad crítica en relación con nuestro entorno, que nos permita un modo de vida más placentero y menos violento. Si calificamos a pensadores y pensadoras de intocables, gestamos dogmas, no filosofía. Bueno, también gestamos dogmas con otras cuestiones. Trataremos de desprendernos de las posturas dogmáticas y prejuiciosas desarrolladas en cualquier periodo y tratar de modificarlas. Por eso suelo designar la mal llamada Edad Media, porque también muchos escritos valorados como filosóficos de otros periodos caen en dogmas al no cuestionar lo que un autor dijo y se exhibe como un pensamiento original. Por ejemplo, recuerdo haber leído el libro escrito sobre Clodia y otras mujeres medievales por Carolina Durán, donde muestra a otro Cicerón. Este Cicerón ya no es el gran orador, pero sin embargo no se analizan en profundidad sus argumentos o solo se analizan algunos de sus textos. ¿Qué hacía Cicerón? ¿A quién los destinaba? ¿Cómo se dirigía a esas personas? Clodia lo denuncia cuando culpa a las mujeres e increpa a otras personas porque piensan distinto de él. Otra de las cuestiones es por qué se silencia a las mujeres copistas del siglo X. Recae una profunda duda sobre la gestación de un discurso filosófico y o divergente del habitual en las mujeres que vivieron en el periodo llamado medieval y no se lo ha considerado como espacio de expansión cultural. La importancia del debate, de la disputa, de lo agonal, radica en que la vida de quien filosofa es una duda con algunas aceptaciones.
¿Cuántas personas soportan vivir dudando, tratando de no confundir la interpretación, la argumentación con una verdad absoluta? La filosofía nos permite pensar nuestra vida y nuestros pensamientos. De no hacerlo, estamos alimentando el prejuicio, no solo contra la Edad Media, sino contra el pensar filosófico. Y ahora voy a remitirme a unas pocas palabras que Georgina Rabassó eh, eh, expresó en una entrevista que le hicieran. El medioevo es un periodo muy interesante para las mujeres, porque empezamos a encontrar escritos y creaciones de su autoría, su deseo de saber de sí mismas, porque el saber práctico es también saber. Vivir es una fuente de saber. Entonces, ¿a qué vamos a llamar filosófico y a qué no? Ahora bien, en medio de este caos negador de pensamiento y conocimiento, agregaremos en este momento las negaciones hacia las mujeres, en este caso musulmanas, cuyas expresiones literarias nos han llegado. En ellas vislumbramos un contenido filosófico. Sus relatos históricos nos permiten constatar que han alterado los modos cotidianos de percibir. A su vez, nos posibilitan indagar en, por ejemplo, las manifestaciones de varias expresiones como el miedo, traición, valentía, amor, odio, felicidad, tristeza, etcétera, que no siempre las hemos podido poner en relato y en un análisis filosófico. Sí lo hicimos hace unos años también en unas jornadas Kennedy donde trabajamos las emociones. Son estos, por lo tanto, algunos de los motivos por los que me he propuesto estudiarlas, porque hallo en ellas un sujeto filosófico y conjeturo que desde esos breves fragmentos que nos han llegado, estas mujeres han podido expresar esas emociones, esas sensaciones, ¿sí? Y no solamente en sus relaciones con otras personas, sino también consigo mismas, para reconocerse. En sus discursos hallamos sagacidad, sutileza, inteligencia y capacidad relacional, a pesar de las prohibiciones a las que fueron sometidas por variados temores y, conjeturo, por incapacidad de argumentación hacia sus especulaciones, se las amordazaba. Pero ellas encontraron el modo de superar estos obligados silencios. En algunos ámbitos de la cultura musulmana de aquellos siglos y sobre todo la preislámica, la castidad de la mujer no será socialmente relevante ni castigada, porque la sexualidad no se piensa como un pecado, sino que es contemplada como un medio para alcanzar una plena unión con Alá. Esto lo notamos al leer algunos poemas escritos por ellas y el comentado deleite de los varones en la escucha del recitado, al igual que la valoración de su libertad y de su libre pensamiento. Esta lectura nos permite denunciar cómo han sido cegadas algunas expresiones culturales para desacreditar esas prácticas de libertad y ejercer control sobre sus pensamientos, su sexualidad y su cuerpo, impidiendo una pluralidad de expresiones. Así observamos los vaivenes reglamentados que fueron sufriendo, desde la circuncisión femenina a la profundización de la persecución con la Santa Inquisición a partir del siglo XIII y sus análogos en otras religiones. Voy a hablar nada más que de unas pocas mujeres que han dejado lograr entre muchas, que han dejado lograr su impronta. Solemos repetir que la noción de yo aparece en la modernidad, siglo XVI y siguientes. Nosotros, o yo, intento modificar este saber, porque aparece mucho antes. Ya no podemos continuar negando que las mujeres en el medioevo han hablado y problematizado la cuestión del sí mismo, del yo. En alguna obra, de tantas que una lee, dedicadas al medioevo, se decía que las mujeres en este periodo no escriben sobre sí mismas. Sin embargo, encontré todo lo contrario. Por ejemplo, la poetisa musulmana Hansa de Guadalajara vivió en Al-Ándalus en el siglo X y escribió:
Tengo un amigo que no se inclina ante los reproches y cuando le dejé se llenó de despecho y me dijo, ¿has conocido a alguien que se me parezca? Y yo le dije también, ¿y tú? ¿Has visto a alguien como yo? Ahora bien, el problema del despecho, pero en ese despecho se confunden varias cosas. Ella dice, ¿quién se me parece? Y ¿tú has visto a alguien como yo? Dos frases que tienen que ver con la cuestión de la identidad. Y la pregunta es, ¿quién se me parece? ¿Puede alguien que no sea yo parecerse a mí? ¿Alguien que no haya llevado mi vida, mis percepciones, mis reacciones? Esta cuestión es planteada, bueno, entre otros por Agustín, el Magistro, pero los versos de Ansa poseen bagaje filosófico al escribir estas cuestiones, estas preguntas. Si lo hubiera, reflexiono, si hubiera alguien como yo, es porque se está perdiendo el detalle de la persona que es, o mejor dicho, la persona que está siendo. Se ha universalizado la personalidad y se ha perdido el singular, el detalle de su persona. Yo sospecho que Hansa está diciendo somos únicos. La cuestión de la individuación. Conforme los versos citados, encontramos una no identidad en el sentido de igualdad entre las personas, porque una cuestión es la similitud, que nos parezcamos, producto muchas veces de la copia de modismos y expresiones en un medio sociocultural determinado, y otra muy diferente es la igualdad. Aquí Ansa estaría diciendo, no, no he conocido a nadie que se te parezca, o sí, he conocido a varios que se te parecen, pero no como tú. Aquí la cuestión es el cómo. Y él, ¿ha visto a alguien como ella? La respuesta es no, cuando se reconoce la individualidad de todo ser humano. Y reitero, se lo logra distinguir de lo cotidianamente copiado. Poco más sabemos de Hansa, pero este fragmento nos faculta pensarla libre, culta, con un fuerte carácter que le permite expresar la dificultad que rodea el conocimiento de su identidad. Se retrata físicamente con metáforas. Cuello de gacela, la gacela va a aparecer en la mayoría de estas poetas que estamos contemplando hoy, y se ve que evidentemente era una metáfora que en la época y en la etnia poseía una fuerte significación. La he encontrado también muchas veces escrita por Ibn Hassam en El collar de la paloma. Entonces comentaba que se retrata con cuello de gacela, mirada embrujada, mejillas de rosa y dientes como perlas. Nansum y Kuasmuna también se perciben a sí mismas como gacelas. Aisha bint Ahmad ibn Muhammad ibn Kadim del siglo X se distingue como una leona en su fiera independencia y dice, una leona soy, y nunca me agradaron los cubiles ajenos. Y si tuviera que escoger alguno, nunca contestaría un perro. Yo, que tantas veces los oídos cerré a los leones. La fuerza de la metáfora señala aquello que le han hecho o dicho, y ella no quedará inerte y tampoco actuará como pretenden que lo haga. Aisha es contemporánea de Almanzor y de Ibn Hazm. Encontramos la valorada descripción que hiciera el historiador Ibn Hayyan, que nos permite, como indicamos al inicio, hablar de una estimación de los varones. Dice Ibn Hayyan, en su tiempo no había entre las mujeres nobles de Al-Ándalus nadie que la igualase en capacidad de comprensión, dotes poéticas y retóricas, en virtud, elocuencia y buen juicio. Escribía panegíricos de los reyes de su tiempo y se dirigía a ellos según las necesidades que le presentasen. Llegó con su elocuencia a donde no llegaban muchos de los escritores de su época y nunca se rechazaba su mediación.
Tenía una hermosa letra, copiaba el Corán y otros libros que coleccionaba. Poseía una buena y abundante biblioteca. La poetisa Mariam bint Abi Yaqub al-Faisuli al-Ansari de Sevilla, siglo XI, se dedicó a la enseñanza de adab, que es la suma de conocimientos basados en la poesía y la lengua. Realizó una peregrinación a la Meca, proeza que le otorgó fama al regresar a Sevilla, donde se la busca como maestra. Enseñaba las humanidades y la literatura. Logra obtener su permiso para enseñar ijaza y convocar a un gran número de mujeres, incluso esclavas, que acudían a la mezquita a recibir educación para acceder a niveles de vida más elevados. Allí estudiaban el Corán, poesía y caligrafía. Como otras mujeres, poseía una vasta biblioteca para contribuir en la educación de aquellas mujeres pertenecientes a minorías perseguidas, que a su vez convertían el hogar en espacio de preservación cultural, madrazas. Varias de ellas se ganaron el respeto de varones musulmanes y colaboraron en la producción de libros en Córdoba califal. Mariam se retrata a sí misma ya vieja y frágil. ¿Qué se puede esperar de una mujer de 77 años que es tan frágil como la delicada tela de araña? Y gatea como un niño buscando el bastón y camina como el cautivo cargado de cadenas. Reconoce Mariam el cambio en su persona. Ya no es la que fue. Ya no puede hacer lo que hacía, pero sí piensa que su ser actual, la persona, es en ella cambio continuo. Y cada momento de vida contiene en recuerdo a los anteriores, pero en acto el presente le muestra el filosófico siendo, que no sabe, aunque sospeche cómo ni cuándo concluirá. Casmuna bint Ismail al-Shaudi de Granada, siglo XI-XII, escribió varios poemas en árabe y asistió a la madrasa. Alejada del erotismo y la sensualidad, se mantuvo en lo que exigía su cultura. Encontramos un poema como réplica a su padre y otro de tipo amoroso, que es el que vamos a compartir, donde expresa su pesar por la falta de un amigo o esposo, y aparece nuevamente la gacela. Su título, A una gacela que tenía. Oh gacela, pases en mi jardín siempre. A mí te pareces en soledad y ojos negros. Solas estamos las dos sin dueño. Soportemos con paciencia el decreto del destino. Estos versos nos indican el deseo de ser comprendida en su desdicha. ¿Por qué prefiere estar sola, junto a la aparente contradicción de ansiar compañía? Refiero a aparente contradicción, porque se siente semejante a esa gacela que pase sola porque no haya la compañía deseada. No cualquiera puede acompañarla o acompañarnos, y tal vez por ello utiliza el concepto de destino para aliviar su sino. Balada bint al-Mustakfi, Córdoba, siglo XI. Fue una poetisa andalusí, hija del califa de Córdoba, Muhammad al-Mustakfi, que se casó, se juntó, se unió con una esclava cristiana persa llamada Aminham, poseedora de una gran belleza que dicen que la hereda Balada. Esta esclava servía en la corte de Mustakfi y leemos que Balada hereda unos bellos ojos color negro azulado, cabello negro azabache, pero también leemos que tenía, sí, ojos azules y un cabello rubio y rojizo. En fin, estas cuestiones en las descripciones tienen que ver también con otras confusiones en quienes escriben qué cosas y a quienes se las adjudica. Balada no utilizaba el velo al salir a la calle. Tuvo hijos sin haberse casado. Su madre le enseñó griego, pero dicen que nunca árabe. Vive un momento de decadencia de Al-Ándalus,
ya que, bueno, Córdoba estuvo inmersa en una multitud de cambios, entre ellos la destrucción de Medina al-Zahara. Si bien fue princesa, fue por muy poco tiempo porque lo asesinan a su padre, pero al no tener un hermano mayor, ella cobra la herencia de su padre, se aleja de sus antecedentes califales y con ese dinero que le permite mantenerse soltera e independiente económicamente, similar a lo que había hecho Mariam, regenta un salón literario que dedica a escribir y enseñar poesía y canto a todas las mujeres que lo desearan, más allá de su procedencia, familias de renombre o esclava. Algunas de estas mujeres no aceptan el tipo de vida que lleva Balada y la agravian en crueles sátiras, como también ha explicado Jazmín. Dicho salón literario, varios escritores, varones, poetas, literatos, juristas que admiraban su genio y belleza, buscaban su aprobación. Allí se solía componer versos a limón, es decir, un poeta componía el primer hemistiquio de un verso y otro lo completaba, y así sucesivamente, siendo esta una de las actividades propias de una tertulia literaria de la época. Por eso muchas de las cosas que se dicen que le pertenecían, tal vez no, por estas cuestiones de que se componían entre varios, entonces le pertenecían y no le pertenecían. Sin embargo, hallamos una reiteración de autorías en varios estudios específicos sobre su persona. Balada escribió: por Alá que merezco cualquier grandeza, por Alá merece todo. El Corán no diferencia entre varones y mujeres, solo entre quienes cumplen la ley y quienes no. Como hemos señalado, no había represión en el ejercicio de la sexualidad. Por ello eran tan temidas las mujeres musulmanas por algunas mujeres y varones de otras religiones y de las propias. De ella se han recuperado 9 poemas breves, 4 sátiras, 3 poemas amorosos y los mencionados versos de sus hombros. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. En el otro hombro doy poder a mi amante sobre mi mejilla y mis besos ofrezco a quien los desee. Mujer independiente y segura de sí misma, profesó la libertad sexual, fue vituperada, como hemos dicho, porque no expresaba, no mostraba, no era modelo de aquello que se esperaba de ella. Su talento poético, tanto como su lenguaje violento y obsceno, pudieron impedirle un mayor reconocimiento. Bien, hemos intentado acercar lo más brevemente posible lo agonal de lo que se considera el discurso filosófico y unido al discurso de diferentes mujeres en sus diversos roles de gestación de conocimiento. Las circunstancias de las poetisas refiriéndose a sí mismas, a sus identidades y la valoración de los varones o algunos de su entorno. Con su disputada libertad provocarían variaciones institucionales y profundos debates filosóficos en las culturas a las que pertenecían. Sin embargo, quienes estudiaban lamentablemente eran pocas, ya fuera por indiferencia, temor o por estar estas mujeres ocupadas en el locus domésticos. Ellas expresan esa lucha por ser reconocidas en su individualidad, en su fuerte personalidad, como veremos en la próxima comunicación dedicada exclusivamente a Balada. Por ello es inminente una revisión de las historias de la filosofía, sobre todo la filosofía medieval. Muchísimas gracias por la atención.